Bueno, para seguir con gravitación, va a ser muy útil recordar los conceptos de energía potencial, de campos de fuerza, y para eso vamos a traer de vuelta un ejercicio bien simple que era el resorte que estaba adosado a cierta masa, ¿ya? Y que lo estiraba. Entonces nosotros tenemos que recordar que el gráfico de energía potencial era una parábola. Y bueno, ¿cómo obtenemos ese gráfico? ¿Ya? Estamos haciendo todo esto porque después nos vamos a dar cuenta que es muy similar al trabajo que uno hace para obtener los gráficos de energía de los satélites y poder interpretarlo, ¿ya? Entonces, partamos con esto. Tenemos un resorte que está con su largo natural y yo justo en la parte donde está la masita pongo el 0, ¿ya? Y yo voy a tener mi eje aquí, mi eje X. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esta masa y la estiro hacia una posición X, digo que está el resorte estirado X, ¿ya? X metros, por ejemplo. Hay que recordar también que la fuerza de un resorte, o el campo de fuerzas de un resorte, está dado por esto, por esta ecuación. Si se dan cuenta, es súper natural esta definición porque lo que me dice es que la fuerza es proporcional a la distancia. Entonces, si yo lo estiro X, entonces entre más lo estire, más fuerza va a estar haciendo el resorte. Y si yo lo estiro en el eje X, tongo, o sea positivo, la fuerza tiene que ser de signo negativo, o sea hacia acá. Y si lo estiro hacia los números negativos, entonces al X tendría que ponerle un signo menos. Y con ese menos quedaría positivo y por tanto la fuerza tendría que ir hacia allá. Entonces ahí uno se da cuenta que el campo son puros vectores que están apuntando hacia el centro y me indican que si yo lo muevo muy hacia los positivos voy a tener fuerza muy grande apuntando hacia el centro, y si lo muevo muy a los negativos voy a tener fuerzas muy grandes apuntando hacia el centro también, ¿ya? Entonces esta es la fuerza y lo que nos tenemos que preguntar es ¿cuánto nos cuesta a nosotros agarrar esta masa y moverla hacia la posición X a velocidad constante? ¿Cuánto nos cuesta eso? Un poco más detallada la pregunta es ¿cuánto trabajo tengo que hacer yo? Porque si se dan cuenta, para yo poder mover la masa voy a tener que hacer una fuerza que se oponga a la fuerza del campo en cada instante. Entonces, ¿cuánto trabajo tengo que estar yo haciendo ¿cuánto trabajo tengo que hacer para poder mover esa masa a la distancia X? Entonces, si nos fijamos bien, en este momento, para que se mueva a velocidad constante, el resorte va a estar haciendo una fuerza hacia allá y yo voy a tener que estar haciendo una fuerza hacia allá. Y de igual magnitud para mover la velocidad constante, pero con distintos sentidos. Y en todo el rato exactamente lo mismo. Si yo lo quería mover hasta X, después un pedacito más, el campo me va a estar tirando hacia el centro y yo voy a tener que estar tirándolo hacia el otro lado, con una fuerza de igual magnitud pero de distinta dirección. Entonces vamos a tener que integrar esta fuerza que estamos haciendo nosotros en la distancia X para obtener el trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces, el trabajo sería menos la fuerza del campo, porque todo el rato tenemos que estar haciendo una fuerza en sentido opuesto a la del campo, y por tanto ese menos sale para afuera. Y miren lo que queda aquí, la definición de energía potencial, porque en realidad eso es la energía potencial, pues ¿cuánto trabajo tengo que hacer para mover esto a cierta posición en un campo de fuerzas por un camino? ¿Ya? En este caso el camino que escogimos es simplemente el único que hay en la realidad. Entonces, aquí ponemos la fuerza, que la tenemos acá, menos kx tongo, dx tongo. El x con el x tongo se van porque es producto punto, el menos con el menos queda más, y tenemos que integrar kx en dx, y eso es kx cuadrado medio. Y ahí tenemos este gráfico de aquí, que es la energía en x es igual a kx cuadrado medio cuando elegimos el cero de la energía potencial como 0.
Y esta es la definición del potencial de este campo de fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante definir el potencial? ¿O qué es lo que me dice más o menos? Si se dan cuenta, es el trabajo que yo voy acumulando porque cuando yo lo muevo hasta aquí, yo tuve que hacer un montón de trabajo, y si yo lo suelto, entonces esto va a empezar a ser así. Ta, 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 ta. Entonces, yo le voy a entregar energía al sistema, y cuando lo suelto, el sistema se empieza a mover, porque yo le entregué cierta energía potencial. ¿Ya? Entonces, es interesante porque depende de la distancia. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el campo de fuerza de la gravedad depende de la distancia entre un planeta, por ejemplo, y el Sol, y la estrella. Entonces, ese campo de fuerza nos va a dar una energía potencial, y va a ser muy interesante analizar esa energía potencial, porque ya hemos visto que cuando uno conoce la energía y sabe que se conservan, puede obtener muchas conclusiones. Entonces, una cosita más que recordar es esto de aquí. Vamos a ver qué es eso de aquí. Bueno, entonces lo que tenemos aquí a la derecha es que si quiero obtener la energía potencial de un campo de fuerza, yo lo que tengo que hacer es integrar la fuerza del campo en un camino. En este caso es todo unidimensional, por eso puse dx y x tongo, y la fuerza solamente depende de x, porque estamos solamente en una variable. Y multiplicarla por el signo menos. Este signo menos, recuerden de dónde viene. Recuerden porque si yo meto este signo menos adentro, tengo menos la fuerza. ¿Ya? Y menos la fuerza que tengo que estar haciendo yo para que el objeto se mueva a velocidad constante. Y eso es lo que queremos ver. Yo lo veo como el trabajo mínimo que necesito, o el trabajo exacto que necesito para mover algo a cierto lugar. ¿Ya? Porque si ocupara más trabajo, entonces aceleraría. Entonces como que este es como justo el trabajo que necesito. Y también podemos obtener a través del potencial el campo de fuerza. Y esto es interesante. ¿Cómo se hace? Lo podemos ver aquí, porque ahora que ya tenemos... Bueno, ahí dice cómo se hace, pero lo vamos a poner en práctica para que noten que es cierto. Dice que hay que derivar la energía, que es esto de aquí, ponerle un signo menos y multiplicarla por x tongo. Entonces se nota ahí claramente que si derivamos eso de ahí con respecto a x, nos queda k 2x medios. Tengo que poner el signo menos y nos queda el signo menos, y lo multiplicamos por x tongo. Este 2 se da con este 2 y queda menos kx en x tongo, que es justo la fuerza del campo. Entonces, saber esto es muy útil porque podemos analizar los gráficos de energía potencial y darnos cuenta qué está pasando con las fuerzas en las partes específicas del trayecto. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, les quería mencionar que todo esto es para el caso unidimensional. Pero cuando uno tiene más variables, tiene que ocupar esto de aquí, que si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que tenemos acá, solamente que la energía depende de x, y z, por tanto hay que derivar la energía con respecto a x, después en x tongo, después con y en y tongo, y después en z y z tongo. ¿Ya? Después eso en realidad nos queda más grande porque los potenciales que vamos a dar nosotros dependen de una variable. Entonces esto es para que sepan que existe y eso. Y entonces veamos ahora lo que podemos obtener de acuerdo al gráfico. Por ejemplo, si yo estiré el resorte hasta la posición x, ¿ya?, a velocidad constante, eso quiere decir que yo tuve que realizar cierto trabajo que está dado por la función de energía potencial. El trabajo que yo tuve que usar para hacer eso es este de aquí. Si yo lo quiero mover hasta x, entonces tuve que hacer este trabajo de aquí. ¿Ya? Ahora, fijémonos qué es lo que nos dice esas relaciones de allá. Nos dice la de abajo, que menos la derivada de la energía es igual a la fuerza. ¿Tendrá sentido eso?
fíjense, la derivada de la energía en este punto sería la pendiente de esta recta, que es positiva, pero con el signo menos sería negativa. Entonces la fuerza sería negativa. O sea que la fuerza en este punto estaría hacia acá. Eso es interesante. ¿Qué pasa si yo me alejo más en el eje X? O sea, si yo estaba acá y estiré a velocidad constante el resorte, o la masa en realidad, hasta que el resorte llegó hasta esta posición. Yo tuve que hacer esta energía. O sea, aplicar ese trabajo sobre la masa. Y si se dan cuenta, la pendiente en este punto es mucho más grande, es mucho mayor que la que estaba acá. Por tanto, si le pongo el signo menos a la derivada de la energía, que al final es ponerle el signo menos al valor de la pendiente de la recta en ese punto, tendríamos un número mucho mayor que el que teníamos acá. Por tanto, en este punto tendríamos una fuerza mucho mayor que la que teníamos acá. A este lado lo mismo, pero con el signo menos, porque si se dan cuenta la pendiente aquí, por ejemplo, es negativa. Si le pongo el signo negativo, sería positiva. Entonces me quedaría una fuerza en este punto hacia allá. Y acá, como es más empinada, estaría más grande. Entonces, a través del gráfico de energía, nosotros podemos darnos cuenta cómo son las fuerzas. Y eso es interesante. Y hay que recordarlo para ver los gráficos que salgan más adelante, porque van a salir unos gráficos más complejos que ese. Y va a ser muy útil saber esto para poder entender mejor qué pasa. Ahora, nosotros en el video de leyes de Kepler habíamos encontrado una fuerza que dependía del radio. ¿Ya? Entonces, yo quiero encontrar el potencial de esa fuerza. ¿Ya? Quiero encontrar el potencial de esa fuerza. ¿Por qué tengo que derivar entonces para encontrar... ¿por qué tengo que integrar para obtener la energía o el potencial de ese campo de fuerza? ¿Ya? Esa es una pregunta que vamos a responder en el próximo video.